Bueno, te he perdido. Buenos, buenos días, hermanos. Entonces, vamos a empezar con la catequesis del día de hoy, invocando a Dios, al Maestro de la oración y a nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuegos, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz que enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que trueza el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Y también vamos a invocar a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, que ella, que hoy día que estamos celebrando la memoria de María, Madre de la Iglesia, nos cuida, nos proteja a nosotros que servimos al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Justino, ruega por nosotros. Muy bien, entonces ya vamos a seguir con la catequesis que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Y el tema de hoy día es un poco largo el título, porque se llama La oración de Jesús en la hora de su elevación y glorificación. Esta catequesis la dio el Papa Benedicto el 25 de enero del 2012. Entonces, ¿de qué pasaje bíblico vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de Juan 17 del 1 al 26, que comúnmente se conoce a este pasaje bíblico del Evangelio de según San Juan como la oración sacerdotal de Jesús. Es por decir así como un clásico, o sea, ¿en dónde está la oración sacerdotal de Jesús? Uno va al Evangelio de Juan y busca el capítulo 17. Ahí está la oración sacerdotal. Entonces, ¿por qué se la llama así? Pues la oración de nuestro sumo sacerdote, Jesús, es inseparable de su sacrificio, de su paso, es decir, la Pascua, hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Entonces, el trasfondo de esta celebración, o sea, ¿qué es lo que se está dando en el momento en que Jesús hace esta oración? Se da en el contexto de la fiesta de la expiación o del Yom Kippur. Esta fiesta judía era el día en que el sumo sacerdote expiaba primero sus pecados y la de la clase sacerdotal y finalmente a todo el pueblo. ¿Cuál es el objetivo? Dar de nuevo al pueblo de Israel, después de todas las transgresiones de un año, la conciencia de la reconciliación con Dios, la conciencia de ser pueblo elegido, la conciencia de ser el pueblo santo en medio de los demás pueblos. O sea, en este contexto que acabamos de decir, o sea, en el contexto de Yom Kippur, en el contexto de que el sumo sacerdote da su sacrificio por él y por los demás sacerdotes y después por el pueblo, o sea, renovando la reconciliación por Dios, haciendo caer al pueblo su conciencia del pueblo elegido, del pueblo santo. En este contexto Jesús pronuncia esta oración.
Entonces Jesús se dirige al Padre en aquella noche en que se está ofreciendo a sí mismo. Él, el sacerdote y víctima, reza por sí mismo, por los apóstoles y por todos aquellos que crean en Él, por la iglesia en todos los tiempos. Entonces tenemos tres momentos. Primero es Jesús se ofrece a sí mismo, después pide por los apóstoles y después pide por todos los que van a creer por ellos, es decir, por la iglesia, es decir, por nosotros. Entonces tenemos tres momentos que vamos a ir analizando. Entonces comenzamos. La oración de Jesús hace por sí misma es la petición de su glorificación. Primer momento. De su propia elevación en su hora. Es una petición y una declaración de plena disponibilidad a entrar libre y generosamente en los designios de Dios Padre que se cumple en su entrega y en la muerte y la resurrección. O sea, en ese contexto es que Jesús pronuncia también esto, y también es en la hora. ¿Qué hora? Esta hora, el momento en que se da esta acción, comienza con la traición de Judas, como leemos en Juan 13:31, y culmina en la ascensión de Jesús resucitado del Padre en Juan 20:17. Ese es el espacio, por decir, de la hora. Jesús comenta la salida de Judas del cenáculo con estas palabras: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Judas sale del cenáculo y Cristo pronuncia estas palabras. Entonces, comienza su oración sacerdotal cuando se da el comienzo de la hora y se dirige al Padre. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, porque tu Hijo te glorifica a ti. Sabemos aquí este diálogo de la oración. Cristo habla al Padre. Aquí comienza la oración. La glorificación que Jesús pide para sí mismo en calidad de sumo sacerdote es el ingreso en la plena obediencia al Padre, una obediencia que conduce a la más plena condición filial. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiese. Entonces aquí vemos cómo Jesús pide esta gloria, pero la pide en la disponibilidad. O sea, se sabe sacerdote, víctima y altar. O sea, esta es la realidad en la que Cristo hace esta oración. O sea, Jesús es plenamente consciente de su función sacerdotal, y aquí lo está demostrando. Consigue su entrega total en la cruz, y precisamente en la cruz, el acto supremo de amor, Él es glorificado, porque el amor es la gloria verdadera, la gloria divina. Entonces, esta es la gloria a la que aspira Cristo. Su gloria, la gloria que le pide al Padre, en la que se va a manifestar, es la cruz. Ahí es donde se manifiesta glorioso. Por eso Juan, cuando habla de la gloria de Cristo, siempre va a ser mediante el misterio pascual. Y aquí vemos que es la cruz. La cruz es el acto supremo de amor, es la glorificación, porque el amor es la gloria verdadera, la gloria divina, porque Dios es amor. Y hasta aquí hemos analizado el primer momento de la oración. Cristo pide la gloria, y esa gloria se da en el misterio pascual, en su entrega generosa, en su amor. Ahora vamos al segundo momento. En el segundo momento es la intercesión que hace Jesús por sus discípulos que han estado con Él, por los apóstoles, por todos. Es la intercesión que Jesús hace por los discípulos. Son aquellos a los que Jesús puede decir al Padre: he manifestado tu nombre a los que tú me diste en el medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. O sea, estas palabras Jesús las dedica a los que están ahí con Él, que son sus apóstoles. O sea, estos eran del Padre, y tú me los diste, ellos han guardado la palabra, y yo les he manifestado tu nombre. O sea, Jesús ha hablado con ellos y ha manifestado la gloria de Dios, y los discípulos han escuchado y han sido testigos de ello. Y continuamos.
Manifestar el nombre de Dios a los hombres es la realización de una presencia nueva del Padre en medio del pueblo, en medio de la humanidad. Esta manifestación no es solo una palabra, sino una realidad. En Jesús, Dios está con nosotros y así el nombre, su presencia con nosotros, el hecho de ser uno de nosotros es una realidad. Entonces, ¿esta manifestación cuál es? El mismo. Les ha dado a conocer su nombre, les ha dado a conocer su presencia. Él se ha manifestado y los discípulos han estado con Él. Por lo tanto, esta manifestación se realiza en la encarnación del Verbo. En Jesús, Dios entra en la carne humana y se hace cercano de un modo nuevo y único. Y esta presencia alcanza su cumbre en el sacrificio de Cristo realizado en su Pascua, muerte y resurrección. Pues aquí vemos cómo se manifiesta Dios. Se ha manifestado el hombre de un modo nuevo y único. Y cómo esa manifestación nueva y única es por medio de una realidad. Es Jesús mismo. Porque Jesús es el Dios con nosotros. Es el Verbo de Dios encarnado. O sea, es uno de nosotros. Lo hemos visto, como ya después los apóstoles. No podemos dejar de dar testimonio de lo que hemos visto y oído. O sea, han experimentado a Cristo. Entonces, de eso dan testimonio. No solamente Cristo antes del misterio pascual, no después, porque el resucitado se va a manifestar también a ellos. Y entonces aquí vemos que ellos dan testimonio de la realidad de Cristo mismo. En el centro de la oración de intercesión y de expiación en favor de los discípulos está la petición de consagración. Y esto es un punto importante. Jesús le dice al Padre: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ello yo me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. ¿Qué significa consagrar? Tal vez lo hemos escuchado antes, pero nunca está de más retomar algunas cosas que hayamos aprendido. La palabra consagrar, ante todo, es necesario para expresar que algo es santo, es separado. Consagrar es algo que es de Dios. Por eso nuestras iglesias son dedicadas, hay las consagraciones, que son como una especie de autorización, una especie de renovación de nuestras promesas bautismales. Estas consagraciones que hay, todo esto es decir o dar a entender que esta realidad, este objeto, este lugar, esta persona es de Dios. Eso es consagrar. Es decir, es santo, es de Dios. Consagrar, por lo tanto, quiere decir transferir a una realidad, persona o cosa, a la propiedad de Dios. Esa cosa, esa persona, ese lugar es de Dios. Y esto se presenta en dos aspectos complementarios. Por un lado, está el de sacar las cosas comunes y separarlas. O sea, digamos, tengo aquí algunos vasos. También está el cáliz. En los vasos pongo líquido, en el cáliz también pongo líquido. Pero no es lo mismo. En el cáliz pongo el vino y después la consagración es la sangre de mi Señor. Y en cambio acá pongo agua, cola, esos son otros vasos. Entonces, consagrar significa separar cosas que son solo para Dios de las cosas comunes. El cáliz está consagrado, es para el uso de la Santa Misa, es un vaso sagrado, ahí va a estar contenida la sangre de Cristo. Entonces lo separo de las cosas que uso comúnmente para tomar agua, para tomar cola. O sea, esto es algo sagrado. Eso es una primera parte del significado, que es apartar. Por el otro lado, esta separación es trasladarlo a la esfera de Dios, es decir, enviarlo, es con un fin. ¿Para qué es esto? Para esto. Por este motivo, también consagrar significa enviar, precisamente porque la entrega a Dios
La realidad de la persona consagrada existe para los demás. O sea, enviar, para, se relacionan. O sea, ¿para qué lo separo? Para enviarlo. Para los demás. Que se entregue a los demás. Se entrega a Dios, quiere decir que ya no se pertenece a sí mismo, sino a todos. Esta consagración es la que quiere Jesús. Es una consagración similar a la de Cristo. Porque Cristo ha sido enviado por el Padre hacia nosotros para revelarnos su amor. Y entonces esa es su consagración. Y esa es la que quieren los apóstoles. Así, Padre, como tú me has enviado, yo los envío a ellos. Yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Son consagrados. Están separados del mundo, apartados para Dios, con vistas a una tarea. Y están en completa disposición para los demás, para los discípulos. Serán una continuación de la misión de Jesús. Entregarse a Dios para estar en una misión para todos. Por eso, después de la resurrección, al aparecerse Jesús, les dice: la paz sea con vosotros. Como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío a ustedes. Entonces, esto se da para darle a entender a los discípulos cuál es su tarea, cuál es su misión. Entonces, aquí hemos visto la primera parte, que es lo que pide Jesús, su glorificación, que es la glorificación en su entrega amorosa en la cruz. Pide por los apóstoles y los ha consagrado en la verdad. Ya vimos qué significa consagrarse. Y estamos en la tercera parte. El tercer acto de esta oración sacerdotal extiende la mirada hacia el fin de los tiempos. En esta oración, Jesús se dirige al Padre. Intercede en favor de todos aquellos que serán conducidos a la fe mediante la misión inaugural por los apóstoles y continuada en la historia por sus sucesores. Y lo dice con estas palabras: no solo te pido por ellos, sino también por todos los que creerán en mí por la palabra de ellos. Jesús ruega por la iglesia de todos los tiempos y ruega también por nosotros, porque nosotros en este momento hemos creído por el testimonio que se ha mantenido desde siempre por los apóstoles, que se ha transmitido por sus sucesores y que ha llegado a nosotros. Entonces, nosotros también, decirlo así, estamos dentro de esta oración que Jesús dirige al Padre. O sea, Jesús ha pensado en todo. No solo ha pensado en esa circunstancia, sino todo. Es una mirada profunda que solo Dios puede dar de la realidad. O sea, ha pedido por todos. Ha pedido por la iglesia, ha pedido por nosotros, ha pedido por ti y por mí. Estamos en la oración de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica comenta: Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llega hasta los últimos tiempos y lo lleva a su consumación. Entonces aquí vemos la petición central de la oración sacerdotal. Jesús la dedica a sus discípulos de todos los tiempos. Es la petición de la futura unidad en cuanto creerán en Él. Esta unidad no es producto del mundo, sino que proviene exclusivamente de la unidad divina. Llega a nosotros del Padre mediante el Hijo en el Espíritu Santo. O sea, Jesús pide, pero aquí llega un punto más. O sea, pide por nosotros, pero ¿qué pide para nosotros? Pide el don de la unidad. Y esta unidad no es puro convencionalismo. No, nos vamos a poner de acuerdo, todos vamos a llevarnos bien. Eso no es la unidad que Jesús propone. Es una unidad que es un don que brota de Dios. Esa es la unidad que quiere Cristo para nosotros. Y esa es la unidad que se da en la iglesia. Ya hemos visto, como los padres señalaron en la homilía del domingo, que al enviar el Espíritu Santo a esta única iglesia, vemos cómo, aunque estemos en diversos lados, en China, en África, en Asia, en Europa, en América del Norte, acá en América del Sur, o sea, en cualquier lugar del mundo donde está la iglesia, se manifiesta esa única fe, se manifiesta la unidad de los creyentes, se manifiesta la presencia de Dios en el pueblo. O sea, vemos
la catolicidad de la iglesia. Y este es uno de los dones que el Espíritu Santo ha derramado. Por eso, cuando el día de Pentecostés cayó sobre los apóstoles, les sugirió todos los idiomas para que a todo el mundo alcanzara el don de la fe. Para que nadie dijera, es que a mí nunca me preguntaron, me predicaron la fe, nunca se dio a entender el apóstol. No, o sea, para que desde lo más profundo, porque la lengua es lo que uno aprende en su casa. O sea, ¿cómo aprendes un idioma? Lo aprendes en los labios de tus padres, de las personas que están alrededor tuyo. O sea, es lo principal que uno va aprendiendo, el idioma. Y es algo muy profundo, la lengua materna. Y en esa es que el Espíritu se manifiesta, para decir que desde lo más profundo del hombre, Dios se manifiesta por medio de todos estos idiomas que los apóstoles hablaban. Aunque había multitud de personas que venían de distintas partes del mundo, pero todo el mundo los entendía. Porque es un signo de unidad que tendrá la iglesia en todas las culturas, en todas las regiones, en todas las lenguas donde se proclama la palabra de Dios. Ahí habrá la unidad de fe, en la confesión del nombre de Cristo, en el Espíritu Santo para la gloria del Padre. Esta es una de las cosas centrales en la oración de Cristo. Cristo pide por la unidad. Y lo hace con estas palabras: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de los cristianos es una parte, es una realidad secreta que está en el corazón de todos los creyentes. O sea, es un anhelo interno de todas las personas que confiesan a Cristo como su Señor y Dios. Anhelan estar todos juntos para dar gloria a Dios. O sea, no se puede haber aquí un tipo de confrontación, sino que al contrario, es un anhelo que está en el corazón de todo cristiano, la unidad. Por eso están estos programas ecuménicos, estos eventos ecuménicos. ¿Para qué? Para buscar la unidad de los creyentes en Cristo. Esta unidad se da en un camino en conjunto. Se dan estos encuentros no para desvirtuar esta verdad de la única iglesia, no es para desvirtuar esto, no al contrario. Conscientes de que Cristo que es una iglesia, los creyentes caminan hacia la unidad. Y nosotros, parte de nuestra vocación cristiana, nuestra vocación en la iglesia, es ayudar a nuestros hermanos separados a caminar hacia la unidad. Y estar abiertos a la unidad con los hermanos. Buscar espacios que se propicie esta unidad, porque esta es la voluntad de Cristo. Cristo quiere que nos mantengamos unidos, pero unidos en la verdad. O sea, no vamos a canjear cosas, ni a desvirtuar las verdades, ni a renunciar a ellas para así llegar a una especie de convención de que, no, sí, llevémonos bien. No, o sea, es un diálogo ecuménico para buscar la unidad en la verdad. Esto es el ecumenismo, buscar la unidad en la verdad. Y para eso un cristiano necesita estar formado para buscar la unidad. No cualquiera trabaja de un modo ecuménico, sino alguien que no solamente está formado para trabajar en esta área, sino también que busca una unidad de vida cristiana. O sea, es un cristiano que intenta llevar bien su vida cristiana. Solo así, viviendo bien con su vida cristiana, buscando la santidad, se busca la unidad. O sea, los santos también son ecuménicos. Ellos, a través de su vida heroica, siempre llaman a las demás personas a la unidad. Por eso había muchos santos que iban a un lugar y si veían gente peleada, buscaban que hagan la paz. O sea, iban a algún lugar, predicaban, y si sabían que dos personas estaban peleadas, iban y hablaban con las dos personas para ayudarlos, para que estén unidos. O sea, eran personas que trabajaban por la paz, por la unidad. Y entonces ellos son otro ejemplo. Pero esa unidad, esa paz, brota porque está en una constante unión con Dios, brota de su oración a Dios, brota de esto, de la importancia y de la certeza y de la conciencia que ellos tienen de que si estoy con Dios, tengo que buscar la unidad con los otros, la unidad que yo tengo que tener con Dios mismo,
y la unidad con todas las personas. O sea, por eso la oración se ve reflejada en la vida diaria. O sea, tiene un fuerte impacto en mi modo como me relaciono. Debemos aparecer para que el mundo crea, debemos aparecer unidos para que el mundo crea. Tiene un objetivo muy práctico y concreto. Debemos aparecer que todos realmente seamos uno. La unidad de los futuros discípulos de Jesús, la unidad con Cristo, es también la fuente originaria de la eficacia de la misión cristiana en el mundo. Y aquí vamos viendo. Podemos decir que la oración sacerdotal de Jesús se cumple con la institución de la iglesia. Precisamente aquí, en este acto de la última cena, Jesús crea la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia, sino la comunidad de los discípulos que mediante la fe en Jesucristo, como enviado del Padre, recibe su unidad y se ve implicada en la misión de Jesús de salvar al mundo llevándolo al conocimiento de Dios. Aquí encontramos realmente una verdadera definición de la iglesia. La iglesia nace de la oración de Jesús. Nace la oración de Jesús. De ahí nace la iglesia. Y esta oración no es solamente palabra, es el acto en el que Jesús se consagra a sí mismo, es decir, se sacrifica por la vida del mundo. Al entregar su vida, Él da vida al mundo. O sea, esto es realmente sorprendente. Aquí vemos que la presencia de la iglesia en el mundo es un don sublime de Dios. Por eso Cristo ama mucho a la iglesia, porque es su esposa, es su cuerpo, y estamos ahí. O sea, si Cristo ama tanto a la iglesia y la ha dejado como un don para el mundo, nosotros como cristianos tenemos que aprender a amar y a conocer más nuestra iglesia, porque es el don que Cristo ha dejado al mundo y estamos implicados en ella. O sea, tenemos que aprender a amar a nuestra madre, la iglesia. Jesús ruega para que sus discípulos sean uno. En la virtud de esta unidad recibida y custodiada, la iglesia puede caminar en el mundo sin ser del mundo. Es vivir la misión que ha sido confiada para el mundo, para que crean en el Hijo y en el Padre que lo envió. La iglesia se convierte entonces en el lugar donde continúa la misión misma de Jesús de sacar al mundo de la alienación del hombre, de Dios y de sí mismo, y es decir, sacarlo del pecado, para que vuelva a ser el mundo de Dios. O sea, esto es importante. O sea, Cristo de alguna manera, con la presencia de la iglesia, hace que el mundo cobre un nuevo sentido. ¿Hacia dónde va todo esto? Y entonces les voy a citar un texto antiguo que se llama la Carta de Dionieto. En esta carta se habla de los cristianos y cómo ellos viven en el mundo sin ser del mundo. Y entonces comienza citando, ya ha hablado algunas cosas, hay que alejar todos los prejuicios que has visto de los paganos, todos los prejuicios que lo pueden decir los judíos. Te voy a decir quiénes son los cristianos. Los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres. ¿Por qué? No residen en alguna parte de las ciudades suyas como propias, ni usan una lengua distinta, ni practican una clase de vida extraordinaria, ni tampoco poseen alguna invención descubierta por la inteligencia o el estudio de los hombres ingeniosos, ni son maestros algunos de algún dogma humano, como algunos. Pero si bien residen en las ciudades de los griegos y de los bárbaros, según ha dispuesto cada uno, siguen las costumbres nativas en cuanto a la alimentación, el vestido, los arreglos de la vida. Pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía, ellos se muestran maravillosamente y evidentemente desmienten lo que podía esperarse. Residen en sus países, o sea, viven en el lugar donde están viviendo, pero no es que tienen una ropa especial,
Se visten como todos los demás. No es que tienen una forma de construir sus casas, o sea, viven como todo el mundo vive. Pero residen en sus propios países, pero como transeúntes. Comparten lo que les corresponde con todas las cosas ciudadanas y soportan la opresión como los forasteros. Todo país extranjero le es patria y toda patria les extraña. ¿Qué significa esto? O sea, que ellos viven en sus ciudades, pero no es que piensan que ella es la meta, o sea, se saben extranjeros, pasajeros, saben que esta vida no es la meta, sino que al contrario, es una vía. Nuestra meta es el cielo. Se casan con todos, engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia, no matan a sus hijos, al contrario, los cuidan. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. ¿Qué significa eso? No es que desobedecen las leyes, sino que al contrario, obedecen las leyes, sí, pero ellos viven más allá de las leyes, o sea, viven en la ley de Dios, en la ley del amor. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo les condenan. Les dan muerte y aún así están revestidos de vida. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonra. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan, como si ellos se les reavivaran. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños, y los griegos los persiguen, y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar razón de su hostilidad. En una palabra, lo que el alma es el cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. El alma se desparrama por todos los miembros del cuerpo, así los cristianos por las diferentes ciudades del mundo. El alma tiene su morada en el cuerpo, y con todo no es del cuerpo. Así los cristianos tienen su morada en el mundo, pero no son del mundo. Y así, como hemos leído este fragmento de esta carta, vemos cómo era desde antiguo el comportarse de los cristianos. Los cristianos, o sea, no se distinguían así por sus vestimentas ni por nada del mundo. Se distinguían ¿por qué? Por su modo de vida. Un modo de vida nuevo. Porque vivían como nuevas criaturas, como hijos de Dios. Vivían como herederos del cielo. O sea, eran conscientes de esto que hemos visto en la oración sacerdotal de Jesús. Le pido por ellos, porque están en el mundo sin ser del mundo. O sea, no se dejan guiar por las estructuras mentales, por las cosas que quieran decir el mundo. Al contrario, ellos viven de modo diverso, un modo nuevo. Viven la vida cristiana con todas sus exigencias. Por eso, aunque están en el mundo, no son del mundo. Pero dejan de trabajar, no. Dejan de vivir en las ciudades, no. Dejan de respetar las leyes, no. O sea, se comportan como cualquier otro ciudadano, pero viven de un modo nuevo, de un modo superior. No se limitan a las cosas que están restringidas por la ley, sino por las cosas que Dios manda. Entonces aquí vemos cómo los cristianos se manifiestan en el mundo. Y de ello hemos sido testigos desde tiempos inmemoriales, desde el tiempo de los apóstoles, cómo van pregonando la palabra de Dios, fundando las comunidades, cómo va creciendo la vida cristiana en las ciudades y cómo los cristianos se distinguen, no porque faltasen alguna vestimenta o ley, sino porque vivían de un modo pleno en su vida cristiana. Así manifestaban que estando en el mundo no son del mundo. Eso nos dice la carta de Dionieto, que es antigua. Y esto es lo que Jesús ha pedido al Padre por nosotros.
Muy bien, queridos hermanos y hermanas, hemos comentado solo algún elemento de la gran riqueza de la oración sacerdotal de Jesús, que os invito a leer y a meditar, para que nos guíe en el diálogo con el Señor, para que nos enseñe a rezar. Así pues, también nosotros, en nuestra oración, pidamos a Dios que nos ayude a entrar y formar de forma plena en el proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto en nuestra oración? Principalmente porque como Jesús es nuestro modelo para todo, también lo es para oración. Entonces aquí vemos que Jesús pide por Él, pide por los que están a cargo de Él, y en fin por todos. Así también nosotros. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Tenemos que pedir por nosotros, pero también por las personas que están a nuestro alrededor y las personas que están más allá. Más allá de lo que nosotros vemos o conocemos, tenemos que pedir. No sabemos si en otro lado del mundo nuestros hermanos están siendo perseguidos, sufren persecución, muerte, destierro, pero yo desde aquí puedo rezar por ellos para que tengan fuerza y no desmayen en anunciar el nombre de Cristo, en sufrir por su amor. Estamos unidos. Aunque yo no conozca a ese cristiano, no conozca a esa cristiana, pero sé que es mi hermano, sé que es mi hermana. Y si yo pido por él, yo pido por ella, pido por esa hermana iglesia que está siendo perseguida, estoy viviendo lo que Cristo me está pidiendo, la unidad. Por eso es importante esto, o sea, dejarnos llegar por el ejemplo de Cristo. Cristo nos ayuda a seguir adelante. Pero también tenemos que pedirnos que nos consagre a Él, es decir, que le pertenezcamos cada vez más, para poder amar cada vez más a los demás, a los cercanos y a los lejanos. Pidamos para que seamos capaces de abrir nuestra oración a las dimensiones del mundo. O sea, ¿cuál es el tamaño de nuestra oración? El tamaño que tiene el mundo. Así tiene que ser nuestra oración. O sea, intentar abarcar. Por eso cuando estamos en misa, si nos habremos dado cuenta, nosotros cuando pedimos en la oración de los fieles pedimos así, por todos, por los gobernantes, por los enfermos necesitados y después por la comunidad reunida. Y este mismo esquema podemos pedir nosotros, pedir por todas las personas del mundo para que se dejen iluminar por Dios, se acerquen a Cristo y caminen en la verdad, pedir por las necesidades de nuestra iglesia particular, pedir por nuestro obispo, pedir por el Papa, pedir por nuestro párroco, y de ahí pedir por las personas que conocemos que están necesitadas, los enfermos, los necesitados, los pobres, o sea, toda necesidad corporal y espiritual. Y también pedir por nosotros, por nuestra familia, y así nuestra oración va abarcando a más personas. De esta manera, nuestra oración de alguna manera se asemeja a la oración de Cristo, sin limitar a la petición de ayuda en nuestro problema, sino recordar antes que el Señor a nuestro prójimo, comprendiendo la belleza y interceder por los demás. Pedir el don de la unidad visible entre todos los creyentes de Cristo. Por eso la Iglesia, durante ese tiempo del mes de enero, hasta la fiesta de San Pablo, durante esa semana, se llama la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Entonces todos los cristianos del mundo rezan, ¿para qué? Para que todos los discípulos de Cristo vivan en la unidad. Y es esa manifestación de ese anhelo que todo cristiano tiene en su corazón de vivir la unidad. Pidamos para estar siempre dispuestos a responder a quien nos pide razón de nuestra esperanza. Es decir, siempre hay que pedir el don de la fe, el don de la esperanza, el don de la caridad. Siempre podemos crecer más. Por la oración es un medio eficaz ¿para qué? Para crecer en el amor a Dios. Porque no solo se crece en comunión con Dios cuando rezamos, sino que eso se refleja en las virtudes. Una persona que reza es una persona que también crece en las virtudes. Por eso tiene ese impacto como nos relacionamos. Una persona que reza tendrá más paciencia, tendrá más caridad con el hermano, más comprensión, tendrá más amor hacia las personas que están cerca, comprenderá más a las personas.
Pero necesitamos ese espacio ¿para qué? Para que el buen Dios nos ilumine, nos dé el don de su amor, y en ese momento nosotros podemos crecer en el amor, crecer en las virtudes. Pero hay que darnos este tiempo ¿para qué? Para rezar, pedir. Y hay muchas necesidades en el mundo, tanto corporales como espirituales. Podemos pedir también por las personas que sufren diferentes tipos de adicciones, para que el Señor las libre de esas adicciones. También podemos pedir porque el Señor aleje el mal del mundo y el pecado. Pedir por las personas que padecen algún tipo de posesión. O sea, hay muchas necesidades por las cuales un cristiano puede pedir y su oración será escuchada. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre nos ama y está siempre dispuesto a escucharnos. Pero tenemos que darnos este tiempo de oración. Y sobre todo, tener el ejemplo de Cristo presente. Entonces, cuando nosotros vayamos a rezar y tomemos la Sagrada Escritura y leemos el capítulo 17 de San Juan y nos topemos con la oración sacerdotal, tenemos que recordar esto. Todo lo que Jesús pide por nosotros. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo nos está dando un modelo de oración. Por eso también tenemos que repetir nuestra oración: Señor, enséñanos a orar. Y cuando vemos la oración sacerdotal, aquí vemos un modelo de cómo hay que rezar. Y incluso el Señor nos da la oración por excelencia, la oración que Él nos enseñó a rezar, que es el Padre Nuestro. O sea, tenemos muchas herramientas para que nuestra oración se vaya enriqueciendo, nuestra relación con Dios se vaya profundizando. Y ahora que podemos venir a confesarnos y a recibir la comunión, entonces cada día va creciendo más. O sea, de tal manera que nuestro camino a Dios, nuestro camino a la santidad, no se detenga, sino que siga en la marcha. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nunca perdamos esto, esa iniciativa de cada día crecer más en la oración, crecer más en la unidad que quiere Cristo para su iglesia, en el amor a la iglesia, en el amor al hermano, en el amor a Dios. Vamos a concluir esta catequesis invocando a nuestra Madre para que nos conceda hacer lo que ella le dijo a los siervos en la boda de Canaán: hacer lo que Jesús les diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos y que el Señor los cuide y los bendiga.